Soy Alejandra Lora y te doy la bienvenida a otro episodio de Infórmate con Integra, el podcast de AFP Integra, donde conocerás más sobre empleabilidad, pensiones y finanzas. Hoy hablaremos sobre empleabilidad y todo lo que tienes que tener en cuenta cuando inicias tu búsqueda laboral. Hoy nos acompaña Paloma Walker, fundadora de HR Hub, psicóloga organizacional y especialista en temas de empleabilidad. Paloma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ale? Un gusto estar aquí nuevamente y con un formato nuevo, ¿no? Que vendría a ser el podcast. Bueno, hoy hay mucha información sobre cómo empezar una búsqueda laboral, cómo hacer tu CV más atractivo. Sucede y he escuchado mucho que una persona va a postular y ve que ha sido posteada hace 3 semanas, a veces un mes, y la persona tiene la duda, ¿no? Sí. Hay algunas otras bolsas que sí te dan la oportunidad de activar esas alertas para que te enteres apenas esas empresas target que tú tienes publican, puedas postular. Pero si alguien encuentra una convocatoria que ya tiene muchas semanas, ¿ahí qué recomendación darías? Mi recomendación, Ale, es que si la convocatoria está publicada hace 3 semanas, mejor dicho, podemos postular, pero la expectativa debe de ir bajando, ¿no? Es como voy a postular a ver qué tal, pero ya no voy a estar ahí a la expectativa de que me van a llamar. Si la convocatoria está fresca, es decir, está publicada hace 1 semana o 10 días, y fresquísima es hace 3 días, porque los primeros días de reclutamiento, los que son más cruciales o críticos, son del día 1 al día 3. Esos primeros 3 días estamos recibiendo CVs, filtrando a nivel curricular, viendo qué persona puede encajar a nivel curricular para luego pasarlo a entrevista. Entonces, si vemos una convocatoria que tiene 3 días, ahí tenemos mucho más chances de poder ser más vistos, ¿no? Dentro de esa convocatoria. Y también hay días de postulación, ¿no? Uno puede postular a diario, claro, pero hay días en donde uno puede estar como en el top de la lista, ¿no? Si es que nosotros postulamos un lunes en la mañana hasta el mediodía, porque justo el lunes todo el mundo llega a la oficina y empieza a ver sus correos para ver quién ha postulado, ¿no? Luego, de repente, los miércoles, mitad de semana, viernes en la mañana hasta el mediodía, y de preferencia, si va a ser fin de semana, que sea domingo en la noche, ¿no? Porque en el caso de que se repite el ciclo, ¿no? Alguien entra el lunes en la mañana a su computadora, ve también quién postuló domingo en la noche, que ha sido hace unas horas nada más. Entonces, también uno puede jugar con los días. Y bueno, y luego que uno postula, tiene pues esta expectativa alta, como nos decías, de ¿me llamarán? ¿En qué momento me llamarán? Llega la esperada llamada de selección, pasas este filtro telefónico y de ahí suele venir una entrevista. Al momento de la entrevista también se habla mucho y hay diversos comentarios de cuáles son esos comportamientos esperados. ¿Ahí qué recomendación darías sobre los comportamientos que uno debe tener? De hecho, las entrevistas ya es una fase más difícil, ¿no? Porque todo lo que está en nuestra hoja de vida es como una forma de evidenciar que yo tengo esas competencias, pero ahora lo tengo que demostrar con hechos, ¿no? En la entrevista, y tenemos que arrasar con nuestra comunicación verbal y no verbal, porque claro, si la entrevista es presencial, evaluamos la vestimenta, evaluamos su lenguaje corporal, si hace contacto visual, si es que tiene un buen nivel de comunicación, si sabe argumentar, es coherente. Hay muchos factores que se pueden evaluar en entrevista. Entonces, lo más importante es que un día antes, averigüemos mucho sobre la compañía. No solamente sobre en dónde está ubicada la empresa, cuáles son los servicios y productos, que claro, eso lo tenemos que saber, sino en qué tipo de proyectos se está trabajando. De repente proyectos de sostenibilidad, de repente están trabajando en un proceso de ampliación de productos no solamente para Perú, sino para otros países, ver cómo está esa empresa frente a su competencia, ¿no? Ese tipo de información no es algo que usualmente los candidatos hacen, y cuando ya vemos que el candidato se toma ese tiempo para poder investigar esa calidad de información, nos damos cuenta que puede tener un plus que otros candidatos no tienen. Entonces, ahí está un paso adelante. Y luego de ello poder identificar cuáles son esas competencias que tú quieres ofrecer, y siempre tener historias para que tú puedas evidenciar que has desarrollado o has demostrado esa competencia antes. Si es que te hacen una pregunta, por ejemplo, cuéntame algún momento sobre algún episodio donde has resuelto algún problema en el trabajo, ¿no? Tú tienes que recurrir a algún evento donde hayas resuelto un problema. Cuenta el contexto, cómo se dio, en qué puesto estabas, en qué año fue, en qué mes fue, con quién trabajaste, cuál fue tu rol, cuál fue la consecuencia que trajo esa acción que tú tomaste para resolver el problema, qué recursos utilizaste, cuál fue el plan, y finalmente qué aprendiste de esa lección. Es todo es bastante detalle, ¿no? Que hay que contar, porque a veces cuando
carece de cierto detalle y faltan algunas piezas en la historia, la persona o el entrevistador no entiende, y ahí es donde vienen las repreguntas. Cuéntame esto de acá, no entendí muy bien. ¿Qué hiciste acá? ¿No? Me comentaste sobre este problema, pero quisiera que me cuentes un poco más sobre cuál fue tu rol. ¿Y cuál fue el resultado? ¿No? Que cuando te hacen muchas repreguntas sobre una sola historia, te ha faltado piezas en la historia que tú contaste inicialmente. Entonces, si es que la persona puede contar y puede tener un buen nivel de argumentación y sabe llegar al entrevistador con la historia, el entrevistador te dice, ok, me parece interesante, genial, y pasa a la siguiente pregunta o te hace un comentario sobre eso. Cuando te llega a hacer un comentario sobre la historia que acabas de contar, probablemente ya estás en la siguiente fase, ¿no? Entonces, eso para mí es lo principal en un candidato. Claro que va a ir cambiando en función a la posición a la que postula, pero el nivel de comunicación es clave y te puedes dar cuenta en los primeros 5 segundos si es que la persona va a pasar o no. Entonces, si es presencial, buena vestimenta, los colores sí juegan un papel muy importante. Utilizar colores alegres, colores vivos, acorde a tu personalidad. Siempre saludar a todas las personas si es una dinámica grupal, por ejemplo. No solamente mirar a la persona que te está evaluando o entrevistando, sino todas las personas que están participando ahí contigo. Entonces, esas habilidades sociales o habilidades blandas también te llevan a un paso delante, ¿no? A comparación de otras personas. Todas esas cositas van jugando a favor. Mencionaste ahorita algo muy interesante, que un entrevistador se puede dar cuenta en los primeros minutos cómo va a ser ahí el desenvolvimiento de la persona, pero durante ese proceso también te acompañan un montón de emociones, entonces puede que uno empiece un poco ansioso, nervioso, y durante el proceso de entrevista vaya tomando más confianza y mejorando. Sí. Ahí también, ¿qué recomendación darías para esa persona que inició los primeros minutos muy nervioso o nerviosa, no le fue bien con el entrevistador, pero todavía hay varios minutos más para poder tener ese chance de poder mostrar realmente lo que sabe? Sí, de hecho eso es muy común. Muchos chicos a veces me dicen, Pablo, yo siento que sabía todo, pero me puse muy nerviosa, siento que ese era el puesto para mí, pero supe que no lo pude manejar, ¿no? Entonces, primero, hacerles entender que los nervios son normales, siempre van a estar. O sea, tú haces una charla, una ponencia, vas a dar un examen, una entrevista, siempre los nervios están ahí por medio, pero es saber cómo controlarlos o cómo manejarlos. Entonces, yo siempre recomiendo que antes de una entrevista te des un paseo, ¿no? Sal un rato a la calle, pasea a tu perrito, haz algo que te desestrese para que tus niveles de cortisol se vayan regulando, ¿no? Que es la hormona del estrés. Ya cuando llegues a la entrevista, si estás un poco nervioso o ansioso al inicio, es normal, se pueden dar cuenta, pero van a decir, es parte de, ¿no? Ellos saben, las personas que evalúan. Pero todo depende en el saludo, ¿no? De repente una persona está muy nerviosa y ni siquiera saluda, que también pasa. Y a veces están como, hola, ¿no? O no dicen nada. Ahí te das cuenta que la persona está muy nerviosa. O también puede estar nerviosa, pero el escenario es diferente y es como, hola, Ale, ¿cómo estás? Un gusto estar acá. Puedes notar que de repente está utilizando mucho las manos o se mueve mucho, o notas que la voz está un poco temblorosa, pero su estilo de comunicación cubre esas oportunidades de mejora que puede tener a nivel social. Entonces, hay algunas cosas que vamos priorizando y no es que te vayamos a descartar por algunas pequeñas cosas. Entonces, yo creo que si es que estamos un poco nerviosos los primeros minutos, el entrevistador también tiene el rol de hacerte sentir cómodo. Si es que el entrevistador no tiene esa capacidad de hacerte sentir como si fuera una conversación y no una atmósfera de interrogatorio, no deberías estar en el lugar correcto, ¿no? Entonces también hay que ir evaluando como candidato si es que la persona te hizo sentir cómodo, sobre todo si es la persona que va a ser tu jefe, ¿no? Si es la persona que va a ser mi jefa y no hay química, no hay conexión, o no me hizo sentir cómoda, o todo fue interrogatorio, pregunta-respuesta, como un ping-pong, ahí puedes luego de la entrevista pensar, no sé, sentí que no conectamos. Entonces nosotros también tenemos que estar evaluando si es que realmente esa posición es para nosotros, pero sí, los nervios son normales en un inicio y cuando uno va tomando el ritmo, la rienda de la conversación, ya se hace mucho más sencillo, ¿no? Porque la idea es verlo como una conversación o como un espacio de negociación, porque ellos quieren verte a ti como un asset para ver si lo compran o no lo compran, y tú estás evaluando si es que ese va a ser tu futuro espacio de trabajo y si es que realmente es rentable para ti a nivel de beneficios y crecimiento. Entonces esa es la mentalidad que debemos de tener antes de cada entrevista. Y siguiendo con las emociones que acompañan todo este proceso de entrevista, tenemos por el otro lado personas que están muy emocionadas, muy entusiastas con esta entrevista, ¿no? Entonces, para este tipo de personas, ¿qué recomendación darías tú sobre qué tan bueno, positivo o cómo se ve el que muestres tu entusiasmo
ya hacia el otro extremo, ¿no? O sea, que muestres mucho entusiasmo. Eso lo podemos ver en muchos chicos que son junior, a veces tienen mucho entusiasmo por trabajar en una empresa y es normal. Y sí nos gusta mucho como empresas que muestran entusiasmo por ser parte de la compañía, porque es un indicador clave que nos ayuda a predecir que la persona va a ser mucho más disciplinada, que se va a mantener motivado por diferentes tipos de eventos. Entonces sí es interesante y sí es positivo que demuestres entusiasmo, ¿no? Y hay diferentes formas. Hay personas que incluso me dicen, Paloma, estoy muy interesada, y por lo contrario su nivel de energía es muy bajo. Y me dicen, pero sí estoy interesada, pero hay que demostrarlo, ¿no? Entonces, si es que la persona no tiene un nivel de energía muy alto, no pasa nada. Con tus preguntas vas a demostrar que realmente estás interesada en la posición. Entonces, para eso vas a tener que investigar mucho más sobre la compañía. Ya no vas a investigar sobre proyectos, sino también vas a tener que investigar a la persona que te va a evaluar, personas que trabajan en el equipo, averiguar si tienes alguna persona que trabaja en la compañía, y eso va a hacer que tú construyas preguntas inteligentes, que va a hacer que el empleador diga, esta persona realmente sabe y quiere ser parte de la compañía como sea. Uno se da cuenta, ¿no? Porque hay mucha intuición de por medio también en la entrevista. Entonces sí está bien demostrar entusiasmo, y la forma en la que lo podemos hacer es investigando sobre la compañía, sobre la cultura, viendo si es que la visión, misión va acorde a cómo somos nosotros, ¿no? A nuestras convicciones y a lo que queremos hacer en el corto o mediano plazo. Entonces sí, el entusiasmo es bienvenido, ¿no? Porque no muchas personas lo tienen, y cuando ves a una persona realmente interesada te da gusto. Entonces sí lo recomendamos. Y se escucha mucho de estas preguntas clave, preguntas trampa. ¿Es realmente así? Cuando uno está o cuando una persona se siente frente a una pregunta clave o trampa, ¿qué recomendación darías? De hecho, eso es interesante porque no me gusta verlo como preguntas trampa, porque cuando tú dices preguntas trampa, los chicos dicen, uy, acá pregunta trampa. ¿Quiere decir que tengo que responder de una forma o hay una...? No, entonces a veces cambiamos esa mentalidad de trampa y, por ejemplo, lo que hacemos en las simulaciones es dividirlo por ejes. Esas son las preguntas de carácter interpersonal y por motivación. Esas son las preguntas por competencias. Esas son preguntas técnicas, esas son preguntas hipotéticas, situacionales. Entonces, cuando la persona aprende a responder esas preguntas por ejes, se siente más tranquilo y entiende el por qué. Porque no podemos solamente darle la herramienta y decirle, esta es la forma en cómo responderlo, y que la persona se quede, pero ¿por qué lo tengo que responder así? ¿No? O sea, ¿qué es lo que están buscando? Una vez que ya se entienda el eje o el detrás de esa pregunta, se te va a hacer mucho más sencillo responderla. Entonces, las preguntas clásicas que podemos encontrar en general, que están dentro de esos ejes, por supuesto, son las preguntas de cuéntame sobre tu perfil, ¿no? Cuéntame qué es lo que te motiva. Cuéntame cuáles crees que son tus aptitudes y de qué maneras crees que puedes generar un impacto al negocio. Te pueden hacer preguntas de diferentes formas, pero finalmente evalúan lo mismo, que es cuáles son tus fortalezas y cómo crees que eso me va a beneficiar a mí como negocio. Entonces, todos como empleadores, si en algún momento tenemos un negocio, vamos a evaluar lo mismo. Queremos saber si es un buen match para esta posición. Entonces, las preguntas clave son: cuéntame sobre tu perfil, que le acabo de mencionar, cuáles son tus fortalezas y oportunidades de mejora. Esto es para poder medir cuál es el grado de autoconocimiento que tiene la persona, lo que hablábamos al inicio, ¿no? Si realmente sabe cuáles son sus destrezas y si es que lo que tiene por mejorar es muy crítico o quizás es algo que podría mejorar en la posición y no lo va a perjudicar o no va a perjudicar su performance, ¿no? Entonces, si es que una persona llega y postula en la posición comercial y dice que sus oportunidades de mejora son la persuasión, quizás no lo voy a poder considerar porque necesito sí o sí que pueda crear nuevos negocios y que pueda negociar y que pueda vender. Entonces, ninguna oportunidad de mejora para ese tipo de pregunta, que en realidad es creo que una de las más difíciles, ninguna oportunidad de mejora está mal, siempre y cuando tengamos un plan de acción y que no afecte directamente la posición. Ese es un lado. Y luego tenemos las otras preguntas, como ¿por qué te gustaría trabajar en la compañía? Simplemente alinea tus convicciones, tus valores al propósito de negocio. ¿Qué es lo que está ofreciendo ese negocio para la sociedad, para las personas dentro de la compañía? ¿Qué es lo que están haciendo que a ti te hace sentir parte de? Entonces, cuando ya entendemos el porqué de las preguntas, se hace un poco más sencillo, pero esas vendrían a ser las principales. Todo es autoconocimiento y saber qué es lo que nosotros podemos ofrecer y demostrar que tenemos esa capacidad de entender el negocio. Luego del proceso de entrevista, uno se queda también pues muy a la expectativa de cuándo recibir una llamada, una noticia para la siguiente etapa. A veces sí puede que la empresa se contacte en menos de una semana, pero a veces puede que pasen más de una semana, a veces quizás hasta 2. Ahí,
¿cuándo consideras tú que es el tiempo para que la persona pueda preguntar sobre alguna noticia y si se recomienda preguntar o quedarse solo a la espera que la organización contacte? Sí, Ale, de hecho es importante que al final de la entrevista hagamos preguntas. La primera pregunta que siempre se recomienda es ¿cuándo voy a tener noticias sobre una siguiente etapa, ¿no? En este proceso de selección? Entonces, eso es importante porque te va a permitir tener un orden. Si es que la persona te dijo, sí, acá una semana vamos a estar en contacto, tú puedes seguir participando en otros procesos, pero ya sabes que esa entrevista que tuviste hoy día probablemente te contacten en una semana. Entonces, si es que pasa esa semana y no te llaman, tú tienes el derecho a hacer un seguimiento. Así si te hayas escapado a hacer esa pregunta en la entrevista, porque si hay chicos que no hacen preguntas, pero sí hay que hacerlas, no quiere decir que ya no podamos hacer seguimiento. Podemos contactar a la persona y preguntarle, me gustaría saber si tienen novedades sobre este proceso de analista comercial. Hay que siempre dar el nombre de la posición porque manejan un sinfín de procesos de selección. Entonces, depende mucho de cada posición, Ale. Creo que después de pandemia, incluso los tiempos de respuesta se han hecho más grandes, ¿no? Porque, por ejemplo, para posiciones de liderazgo a veces se pueden demorar meses en poder dar una respuesta a la persona. Si es una posición más junior, por ejemplo, que no es tan complejo de encontrar el perfil en el mercado, puedo cubrir la vacante en 1 o 2 semanas. Entonces va variando mucho por la posición, pero no nos sorprendamos si es que postulamos a una posición y después de 2 o 3 semanas recién nos invitan a participar del proceso. Hoy, después de pandemia, es normal. Antes de pandemia nos contactaban a la semana, pero los tiempos han cambiado mucho. Hay mucha competencia, entonces estemos tranquilos y mientras que postulemos a una convocatoria y tengamos una entrevista, pasemos la página, no estemos pensando en, uy, me llamarán mañana, no, mejor tengo mi celular en la mano, no, uy, mis correos. No, sigue participando en otros procesos y vas a ver que ese proceso, o el primero en el que participas, te va a regresar. Pero si lo manejamos de esa forma y sabemos gestionar nuestra red, se va a hacer mucho más sencillo porque es un proceso desgastante si es que no lo sabemos manejar bien. Y justo tú decías, mientras esperas, puedes ir avanzando con otras postulaciones. Y esa también es una duda muy frecuente que hay en las personas. ¿Se ve bien participar en más de un proceso? Ahí, ¿qué sugerirías? Yo sugiero que de todas formas, si hay la oportunidad de participar en más de un proceso, se haga, porque tú estás en un proceso exploratorio, entonces tú necesitas saber qué es lo que te está ofreciendo el mercado para tú luego decir, esto me interesa porque acá voy a tener la oportunidad de ver A y no tengo la oportunidad de ver A en donde estoy actualmente, así que este me interesa. Este de acá no me da la oportunidad de ver A, es muy similar a lo que estoy viendo actualmente, pero es un negocio distinto. Ese sector no lo había visto antes y me están considerando. Entonces te das cuenta cómo hay diferentes caracteres de cada convocatoria que uno va diciendo, este me interesa por tal motivo, este también. Cada uno tiene su arte, ¿no? O el perfil. Entonces hay que ir explorando para ver en qué me desenvuelvo mejor. Entonces sí, totalmente. Y también es importante que en un proceso de selección, cuando ya lleguemos a la segunda, tercera entrevista, les comentemos a la persona, estoy participando en otros procesos de selección. ¿Cuándo tendría un alcance sobre este proceso, ¿no? Sobre una siguiente fase? Entonces también se puede hacer para darles alerta al entrevistador de, oye, no es el único proceso en el que está participando, por si acaso también está en otros, ¿no? Hay que tener cuidado ahí, acelerar el proceso, tienes que saber manejarlo. Entonces sí es importante también decirle al entrevistador que estamos participando en otros procesos, así que yo sí lo recomiendo. Y bueno, y luego de las diferentes evaluaciones, procesos de entrevista, ya llega pues el momento de la decisión, ¿no? Que alguno puede que sí sea la persona elegida y todo perfecto, pero también a otro grupo de personas les llega este famoso correo de agradecimiento, ¿no? Ahí también muchas personas tienen la duda de, listo, con ese correo de agradecimiento me quedo tranquilo, puedo preguntar el feedback para que me ayude para un siguiente proceso. ¿Qué tan común es que puedan solicitar un feedback detallado si es que la organización no te lo da? Sí, esto es muy común, Ale, porque no muchas empresas hoy en día te dan feedback y eso sí lo tengo que decir. Muchas personas piden ese feedback y la empresa no regresa con esa persona. No es porque no quiera, sino porque, y tampoco lo estoy justificando, solo tratando de ver el lado lógico, tienen a un montón de postulantes que han participado, tienen diferentes procesos que tienen que manejar y finalmente a la persona que tienen que satisfacer es a su cliente interno, o sea, a la persona que solicita la vacante. Entonces yo le tengo que dar respuesta a esa persona, pero no tengo por qué darle respuesta al candidato. Esa es la forma en la que le ven las empresas. Ese candidato ya no es parte de mi proceso, no tengo por qué volver con él, porque la persona que me da los indicadores es mi cliente interno.
no el candidato. Entonces, esa es la forma en cómo lo ven para que las personas puedan entender un poco mejor, pero siempre se puede. Después del correo de agradecimiento, yo puedo responder a ese correo, si es que no es automático, claro, o si no, enviar otro correo aparte a la persona que manejó el proceso y decirle, no, mira, encantado de haber participado en este proceso. Siempre la gratitud o el agradecimiento es una pieza clave, porque eso va a hacer que la gente te recuerde. No muchas personas hoy en día son agradecidas por las experiencias o procesos que tienen. Entonces, dar ese primer paso en el correo o en una comunicación es muy importante y luego de ello comentar, ¿no? Me gustaría para siguientes oportunidades en el futuro poder saber quizás cuáles son mis oportunidades de mejora o en qué tendría que mejorar para poder ser un perfil idóneo para esta posición, ¿no? Muchísimas gracias de antemano y espero en un futuro participar con ustedes nuevamente. Así, un mensaje súper simple. Si es que no te contestan, ¿qué puede pasar? Bueno, al menos ya devolviste el mensaje, consultaste de qué forma podrías mejorar y ya quedaste ahí, ¿no? Como hay un antecedente de que tú entendiste o aceptaste que no fuiste parte del proceso o que no te seleccionaron, pero igual te gustaría saber si más adelante hay algo que tú puedes hacer. Como otros candidatos que ya no responden, entonces quizás la empresa piensa, bueno, ya entendió que no es parte del proceso, pero ya no me dijo nada. La mayoría no responde los correos. Entonces, si puedes ser una de esas personas que marca la diferencia, tal vez sí te pueden tener como referente en unos años o en unos meses, ¿no? Paloma, muy interesante todas estas recomendaciones que has compartido para las personas y ya para ir finalizando, algún tip de cierre que quieras dejarle a todas las personas pues que están en esa búsqueda activa. Sí, claro, vale. Lo importante es que nosotros sepamos cómo somos, qué nos gusta, cuál es nuestra vocación y qué es lo que nos vemos haciendo y no necesariamente porque otras personas nos digan, tú eres bueno eso, porque no te dedicas a eso. No solo eso, ¿no? Sino también entender qué te gusta y qué te motiva. Creo que la motivación es muy importante para que nosotros tengamos resultados inesperados y muy positivos. Entonces, primero entender qué es lo que tú quieres hacer o cuál es el legado que quieres dejar en la sociedad a través de tu especialidad. Ese debe ser tu lema en el día a día para encontrar qué es lo que tú quieres hacer. Luego poder explorar cuáles son esos sectores o tipos de empresas que te pueden dar esas oportunidades navegando las oportunidades laborales que puedes encontrar en internet, en las páginas de las empresas, en LinkedIn, y luego poder trabajar bien tus contactos, poder recurrir a ese ex profesor de la universidad que alguna vez te consideró como delegado del curso, ¿no? Siempre van a haber profesores que te van a tener como referentes o de repente algún ex jefe, algún par, algún jefe de tu jefe que trabajó contigo hace 2 años, hace 1 año en este proyecto. Todos ellos van construyendo nuestra red y es importante saber administrarlo. Y ya cuando tengamos eso bien pulido, ya poder continuar con la búsqueda de empleo. Y la última recomendación sería no rendirse. El tiempo para poder encontrar empleo puede ser 6 meses, 7, 8 meses incluso para algunas personas y es parte del proceso. Un rechazo en un proceso no significa que no seas un buen perfil, ¿no? Entonces hay que seguir buscando para ver en dónde podemos encajar. Así que esa sería mi recomendación. Gracias, Paloma. Gracias, Ale. Si quieres acceder a más información y llevar cursos totalmente gratuitos, puedes ingresar a nuestra plataforma talentoimparable.pe y acceder a todos los beneficios que te ofrece para poder potenciar tu perfil profesional. Gracias por acompañarnos en este episodio y no olviden seguirnos en nuestras redes para que estén atentos al siguiente episodio. ¡Chao!